Sí, sin duda es muy importante porque el paciente primero llega, a lo mejor presenta algún valor alterado en laboratorio que lo detecta el médico clínico o alguna otra especialidad que debe derivar al nefrólogo. Y el nefrólogo, al derivar al nutricionista, está trabajando en equipo y está generando este trabajo, como yo siempre digo, estas dos patas, ¿no? Que está la parte de nefrología, la medicación si es necesaria, pero también la parte de nutrición. Es muy importante y es muy importante la derivación temprana del paciente, porque cuanto antes podemos empezar con una alimentación más adecuada, mejor va a ser la evolución de la patología. Hay patologías que no son directamente renales, como por ejemplo el lupus, que más tarde puede afectar los riñones y muchas veces, como yo digo, a veces no es necesario esperar, lo mismo que la diabetes, no es necesario esperar a que se afecten los riñones, sino llegar a una nutricionista experta en patología renal lo antes posible. Yo siempre digo, la alimentación es el 50% del tratamiento para un paciente renal para ayudar a enlentecer la progresión de la patología. Es cierto, hace muchos años lo que hacíamos con los pacientes por desconocimiento era manejarles dietas justamente muy monótonas. Al punto de que el paciente decía, pero entonces no puedo esto, no puedo aquello, no puedo lo otro, entonces, ¿qué como? Eran muy monótonas. Todavía, lamentablemente, se siguen indicando este tipo de dietas cuando no hay una especialización en patología renal. Por eso a veces es tan importante dar con un especialista, un experto en nutrición renal. Hoy en día los trabajos de investigación nos hablan de un montón de beneficios que tienen ciertos alimentos que antes eran impensados en la patología renal. Hablar de ciertos alimentos, de vegetales, de frutas, de legumbres, de frijoles, era casi mala palabra, no se podía. Hoy sabemos un montón de cosas buenas sobre los fitoquímicos, los nutrientes, que disminuyen la inflamación y el estrés oxidativo típicos de estas enfermedades y de esa manera ayudan a enlentecer la progresión de la patología renal. Bueno, en la patología renal tienden a elevarse los lípidos, el colesterol, los triglicéridos, el colesterol que no es el LDL colesterol, que es el colesterol comúnmente llamado colesterol malo. Entonces, desde lo nutricional tratamos de hacer ciertas indicaciones para mejorar este perfil de lípidos, este perfil de grasas, y donde puede a lo mejor manifestarse en forma más severa es cuando hay el diagnóstico de síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico es un diagnóstico que se le puede hacer, es justamente un síndrome que puede ocurrir concomitantemente con el diagnóstico, con otra patología de base que es una patología de base renal, ¿no? Es donde se genera una gran pérdida de proteínas en la orina y esto va acompañado de una elevación en las grasas de la sangre. Bueno, y eso a veces requiere de medicación, a veces no, a veces obviamente de medicación y de acompañamiento nutricional. Bueno, sí, como dije en un principio, la diabetes es una enfermedad que genera en el intermedio, largo plazo, una afección renal. Entonces,
lo que suele ocurrir con los pacientes diabéticos es que a veces, para que no suba demasiado el azúcar en sangre, lo que llamamos glucemia desde el ámbito médico, consumen gran cantidad de carnes, ¿sí? Gran cantidad de proteínas animales, para consumir menos hidratos de carbono, y eso no es lo más adecuado para cuidar los riñones. Entonces, sí, es necesario, es muy importante que un paciente diabético haga la consulta a tiempo para aprender a alimentarse y hacer prevención de la patología renal y cardiovascular, porque todo paciente renal es un potencial enfermo cardiovascular, con lo cual tenemos que hacer prevención de lo que es, bueno, todo esto, como les decía en un principio, en la otra entrevista, apuntar a la calidad de vida, o sea, a los alimentos que tienen más saludables para una mejor calidad de vida. Y hábitos, ¿no? También saludables. El síndrome nefrótico, como ya expliqué antes, tiene genera una gran pérdida de proteínas y debe ser tratado, porque muchas veces los pacientes que tienen síndrome nefrótico aún no tienen una creatinina demasiado elevada, porque pueden mantener una creatinina normal con un clearance normal o aumentado, que son los primeros estadios de la patología renal, y a veces se cree que si no está aumentada la creatinina no es necesario ver a un nutricionista. Sin embargo, es una etapa en la cual el paciente puede llegar a perder mucha masa muscular, mucho peso, porque justamente puede haber pérdidas de proteínas realmente muy grandes. Cuando hablamos de síndrome nefrótico, hablamos de una pérdida mayor a 3,5 gramos por día de proteínas. Mayor pueden ser 10 gramos, 15 gramos. He tenido pacientes con pérdidas de 25 o 30 gramos. Y realmente, si no está acompañado de una alimentación adecuada por un especialista en la patología renal, el paciente tiene mucho riesgo de desnutrirse, de sentirse débil, de sentirse muy vulnerable. Entonces, es muy importante que haga la consulta de nutrición. Son aquellos microorganismos vivos que se encuentran en el tubo digestivo, ¿no? Son microorganismos naturales, normales, que habitan en nuestro tubo digestivo. La microbiota, las bacterias que más se conocen, son las bacterias intestinales. La importancia que está teniendo cada vez más la microbiota sobre la evolución de ciertas patologías crónico-degenerativas como diabetes, obesidad, también recae en la patología renal. Cuando les comentaba de empezar a pensar en ciertos alimentos que antes eran impensados en la patología renal, como consumir más frutas, verduras, más legumbres, por supuesto, estoy hablando en general, cada caso en particular va a tener su indicación en mayor o menor grado y con ciertas características, ¿no? de su plan de alimentación. Pero la idea con estos alimentos ricos en nutrientes y en fitoquímicos es tratar de nutrientes, fitoquímicos y fibra, fundamental para nutrir estas bifidobacterias y lactobacillus que tenemos en nuestro intestino, que son las que nos van a proteger. En realidad hay montones, un grupo muy amplio, pero para ser más concisa y que pueda ser más entendible mi explicación, tenemos que mantener estas bacterias, que son nuestras bacterias del hábitat, de nuestro hábitat normal, ¿no? Cuanto más bacterias intestinales adecuadas tenemos en nuestro organismo, hay como una especie de competencia con esas bacterias que no son tan buenas. Esas bacterias que no son tan buenas aparecen cuando hay una enfermedad crónica, como les decía, diabetes, obesidad, enfermedad renal.
Entonces, si nosotros logramos nutrir, incorporamos alimentos que nutran estas bacterias adecuadas, vamos a tener una protección muy importante del intestino. ¿Y por qué vamos a tener esta protección muy importante en el intestino, mejor dicho? El intestino es nuestra primera barrera de defensa. Entonces, si nosotros lo mantenemos saludable, sano, con las bacterias adecuadas, tenemos estos soldados, ¿no?, que están siempre en guardia cuando existe alguna infección, cuando hay una patología crónica y cuando esta patología crónica va a generar inflamación, estrés oxidativo, como les decía anteriormente. Entonces, cuando se genera inflamación, estrés oxidativo, aparece lo que se llama la disbiosis intestinal. Entonces, lo que tenemos que generar es esto de lo que yo les hablaba, de estas bacterias no tan buenas que generan las patologías crónicas. Entonces, mantener la microbiota sana es justamente tratar de mantener este equilibrio y de tratar de evitar este sobrecrecimiento bacteriano, disbiosis intestinal, que genera mayor progresión en la patología renal. Entonces, esta forma de alimentarnos ayuda muchísimo justamente para combatir esta disbiosis intestinal y traslocación bacteriana, porque justamente si hay un riesgo de que estas bacterias vayan más allá del intestino, generan mayor progresión renal, además, y enfermedad cardiovascular. Sí, se puede realizar actividad física en forma moderada, en forma leve, moderada, de acuerdo a cada persona y de acuerdo a la instancia en la patología en la que se encuentre, ¿no? Eso es algo que se va a acordar con el paciente, la intensidad de la actividad física, la frecuencia, de acuerdo a lo que presente en el momento, ¿no? De acuerdo al laboratorio, de acuerdo a lo que se pueda, a las indicaciones médicas, pero sí, en general se puede realizar actividad física. Son complementarios. Uno no puede manejarse 100% con medicación porque no va a obtener los resultados. Tampoco 100% dieta. En realidad, hay una primera instancia donde la dieta, cuanto antes se incorpore, mejor van a ser los resultados. Hacer cualquier tipo de dieta y manejar medicación es totalmente inviable. No se van a llegar a buenos resultados. Entonces creo que cada uno cumple su función, pero también es cierto que en una primera etapa tal vez la medicación no es no es tan relevante. Digamos, hay ciertas medicaciones que deben incorporarse, pero no necesitamos una medicación, tanta cantidad de medicación en las primeras etapas. La alimentación puede hacer muchísimo por esta situación también.